Y el tema de hoy tiene que ver con este amor sin pero. Así como Dios nos aceptó a cada uno de nosotros, así tenemos que hacer nosotros, ¿no? Él dijo una vez, bueno, así como yo he lavado los pies, vayan ustedes y hagan lo mismo, ¿sí? Así que hoy tenemos invitados en esta casa, ¿ah? Así que, bueno, ellos son parte de nuestra casa, porque nuestra casa es grande y una de las partes que también es nuestra casa está en Avenida Conquija. Ellos son de allá, de Aconquija. Así que, bueno, ellos son un matrimonio que tienen, ¿cuántos años de casado? Muchos, bien, muchos años de casados. Una vez ellos sintieron, me acuerdo, estaban sirviendo al Señor y así, ¿no? Desde jovencito, trabajando con los niños, fundando iglesia. Ellos formaron parte del inicio de lo que es Roca de Salvación actualmente. Después fueron a otra iglesia y sintieron un llamado para ir a trabajar en los Estados Unidos, ¿sí? Y se fueron y estuvieron 8 años allá. Y uno de sus trabajos fue fundar una iglesia de latinos dentro de una mega iglesia de norteamericanos allá. Así que trabajaron en eso y sintieron que Dios les pedía que vuelvan. Bueno, actualmente están acá, tienen hijos, tienen nietos y sí tienen un corazón tremendo para con Dios y para con las personas. Trabajan en el ministerio con matrimonios, con familias, allá en Avenida Conquija, y hoy dieron de su tiempo para estar con nosotros, para trabajar este amor sin pero que todos necesitamos. Así que con un fuerte aplauso recibimos a Juan González e Ivana del Pero. Muy buenas noches. Dios los bendiga y el deseo de nuestro corazón es que el Señor derrame mucho, pero mucho amor. Que nuestro corazón se inunde del amor de Dios, que nuestro hogar se inunde del amor de Dios, de la paz, y que Dios haga maravilla en cada uno de nosotros. Reciban la palabra de Dios en esta noche. Reciben lo que Dios nos ha dado que preparemos y que todo sea para la gloria de Dios. Ivana. Hola. Hola, ahora sí, buenas noches. Bienvenidos a todos a compartir este momento. Y el tema que Pablito nos había pedido, el Ministerio de Matrimonios que tratemos esta noche, era la aceptación. Aceptarnos a nosotros mismos y también aceptar a otros. Al día siguiente que Pablo nos pide esto, yo a la mañana acostumbro a leer la Biblia, a orar, y en ese momento comienzo a buscar, comienzo a ver así rápidamente acerca del tema que nos había propuesto Pablo. Y fue un momento tan hermoso para mí, comenzando desde ese día. Yo creo que el Señor me estaba ministrando a mí primero. Y yo me recuerdo que esa mañana buscando así someramente y escuchando una canción, yo comencé a llorar en ese momento. Comencé a llorar porque sentí algo tan fuerte de Dios en ese momento. Sentí la presencia y sentí que Él tiene algo especial para esta noche.
Él tiene algo especial para esta noche. Él me decía, yo lo sentía en mi espíritu, hay algo especial para esta noche. Dios, el Señor los ha traído acá porque hay cosas que tienen que salir de adentro nuestro. Porque no podemos hablar de aceptación si antes no hablamos de lo opuesto. ¿Y qué es lo opuesto a la aceptación? El rechazo. Y quizás se agarran la cabeza los líderes de matrimonio y dirán, uy, pero si el tema era la aceptación. Pero el Señor no, es como que el Señor no me permite hablar de aceptación si primero no hablamos de lo otro. Si primero no sacamos cosas que quizás nosotros ni imaginamos, cosas que no vemos, cosas que no queremos ver, que hay dentro nuestro y que nos han dañado y que nos dañan y que caminamos así y que quizás dañamos a otros en ese caminar, sin resolver lo que hay en nosotros. No sé si tendrán la plaquita los chicos, es solamente una plaquita, si no, no importa. Si la tienen, la ponen y si no, no hay problema. ¿Qué es rechazar? Rechazar es separar de sí a algo o a alguien. Y todos experimentamos sentimientos de rechazo en nuestra vida, tanto hacia nosotros como nosotros también hacia otras personas. Y en eso tenemos que ser sinceros. No es que solamente nosotros somos los rechazados, no, sino que nosotros también a nosotros nos pasa eso de rechazar a otros. Y el rechazo es una de las experiencias más dolorosas, muy dolorosa, y que es más dolorosa cuando se da en la niñez. Y sobre todo cuando los padres están en medio de todo eso. Eso implica que las necesidades del niño no han sido satisfechas, esa necesidad de amor y de aceptación no ha sido satisfecha. Entonces, a medida que comienza a crecer, comienzan a surgir sentimientos negativos por sí mismo, como no sirvo, no valgo, nadie me quiere, e incluso también hacia las otras personas porque empezamos a sentir duda, cuestionarnos si realmente las otras personas son sinceras con nosotros. A veces también ese rechazo que puede ser real, que estamos experimentando de otra persona hacia nosotros, a veces puede ser también una fantasía, porque al estar no solucionado ese tema, sentimos que como que todo el tiempo la gente reacciona en contra nuestra. A veces también, en el caso de los niños, si hemos amado a nuestros hijos, pero hay diferentes circunstancias que pasan. Por ejemplo, en el caso de una mamá que se enferma y tiene que pasar mucho tiempo internado y eso le lleva al papá estar trabajando o estar cuidando a la mamá, entonces pasan tan poco tiempo con el niño que el niño experimenta esto como un abandono o un rechazo. También los papás, nosotros, en función de las experiencias que hemos tenido en nuestra infancia. Puede ser que no expresamos el amor de una manera que el niño, que nuestro hijo pueda comprenderlo. A veces a los papás nos cuesta también aceptar que nosotros podemos rechazar a nuestro hijo, a nuestros hijos. ¿Saben por qué? Porque a nosotros mismos nos cuesta aceptar que quizás nosotros hemos sido rechazados. Por eso es que nadie puede dar lo que no recibió. No podemos dar lo que no hemos recibido. Como no tenemos mucho tiempo para ampliar todo este tema,
yo quiero mencionar algunas causas que pueden haber provocado ese sentimiento de rechazo en la niñez, ya sea que nosotros lo hayamos experimentado o que nosotros estemos rechazando a través de estas situaciones a algún hijo nuestro. Y una de las principales, un rechazo expreso, es muchas veces cuando la mamá o el papá le dicen al niño que ha sido un niño no deseado, un niño no esperado. Y quizás a muchos nos puede haber pasado eso, quizás a muchos. Cuando expresamente se le dice al niño, mira, la verdad que yo no quería que vos nazcas. Yo tuve un intento de aborto, pero vos naciste lo mismo. Cuando los comparamos abiertamente a nuestros hijos con los hermanos. Tu hermano es mejor que vos. Puede ser que nos ha pasado a nosotros, puede ser que nosotros lo hagamos con nuestros hijos. Una de las cosas que más me gusta de mis hijos es que son diferentes. Cada uno de ellos son diferentes y esas diferencias me encantan. Me encanta ver que mis hijos sean diferentes uno de otro. Por ejemplo, también decirle al hijo, o te lo habrán dicho a ti, mira, yo la verdad que queríamos una nena, no queríamos un varón. Bueno, pero naciste vos, ¿y qué vamos a hacer? Todas esas cosas van causando algo en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Las agresiones verbales o físicas también causan esas heridas de rechazo. ¿Cuántas veces leemos en el diario o escuchamos en las noticias de niños pequeñitos que han sido golpeados, que han sido quemados por cigarrillos, que hasta le han quitado la vida? Un papá o una mamá que no lo soportó más, porque quizás el nene lloraba y no sabían cómo hacer para callarlos, y no había otra forma que quizás golpearlo o quemarlo o hacerle algo que le causó daño a la criatura o hasta la muerte. No sé si usted se estará identificando con alguna de estas cosas. A veces también puede ser que hayamos nacido con algún problema físico o que nuestro hijo haya nacido con algún problema físico. Y muchas veces eso es causa de rechazo también. Los abusos, las violaciones. Y algo que se da mucho. A veces papá y mamá no se entienden. Llega un momento que el matrimonio se disuelve. Y eso también afecta a nuestros hijos o nos han afectado a nosotros. Piense si a usted le ha tocado pasar por esa situación. Quizás no es lindo lo que estamos hablando en este momento, pero sí es necesario. Es necesario porque el Señor tiene que mostrar lo que hay dentro de nuestra vida. Es necesario porque el Señor quiere sacar a luz eso, quiere tomarlo y quiere sanar nuestra vida. Quizás a usted, su papá o su mamá lo ha abandonado. A nosotros nos pasó un caso, teníamos cuando esta familia, digamos, o lo que quedaba de esta familia llega a la iglesia, era el papá con varios hijos, con varias chicas, varias hijas. Y esta mamá los había abandonado a todos. No, evidentemente su matrimonio no andaba funcionando bien, pero un día ella se fue. Ella recogió sus cosas y se fue y los dejó. Y ellas no sabían nada de su mamá. No sabían nada, no sabían dónde estaba, hasta que tiempo después
pudieron comunicarse con ella, pero la mamá nunca volvió. Y a veces, cuando somos abandonados por nuestro papá o por nuestra mamá, fantaseamos en conocer quién será. ¿Quién será? ¿Dónde estará mi papá? ¿Dónde estará mi mamá? Y otra pregunta dolorosa, ¿por qué me habrá dejado? ¿Por qué me habrá dejado mi papá? ¿Por qué me habrá dejado mi mamá? Y tenemos ese dolor acá adentro. Y ese dolor tiene que ser sacado. Ese dolor tiene que ser sanado. Y yo te voy a contar enseguida cómo el Señor trabaja en esa situación. A veces pasa que los padres están ausentes también mucho tiempo de la casa, ya sea por cuestiones de trabajo necesarias o a veces porque quieren realizarse, digamos, y pasan muchas horas y eso el niño puede percibirlo como un abandono o un rechazo. A veces también puede suceder que el amor nuestro o el amor que nos han tenido estaba condicionado. A ver si sos bueno en esto, a ver si te va bien en esto. Por ejemplo, un papá que es fanático del fútbol y de pronto su hijo le sale con el pie izquierdo y cada vez que va a jugar no le sale bien ninguna jugada y el papá se enoja porque ese hijo no cumple las expectativas que él tenía. Padres con disciplina rígida, estrictas o padres permisivos que no ponen límites adecuados para crear seguridad en el niño. Ahora, todo esto tiene muchas consecuencias en nuestra vida. Yo solamente voy a mencionar muy poquitas. Un pobre concepto de sí mismo, de nosotros mismos, una autodesvalorización, sentir desprecio por uno mismo, por el cuerpo, desconfianza generalizada y así hasta muchas veces llegar a la depresión, a los pensamientos de suicidio y a la muerte. O sea que no es poca cosa. No es poca cosa. Por eso es que nosotros necesitamos ser sanados, necesitamos ser liberados. Y no solamente una vez que usted me puede decir, bueno, esto es cuando éramos niños, pero si nosotros no resolvemos esto, lo vamos llevando, lo vamos acumulando y caminamos con eso. Caminamos con eso y muchas veces quizá no nos damos cuenta que nosotros rechazamos a nuestros hijos, rechazamos a otras personas a causa de la mochila que nosotros tenemos. Y yo quiero seguir mencionando otro tema, por ejemplo, la infidelidad. La infidelidad y cómo se siente el esposo o la esposa que sufre por su cónyuge la infidelidad, cuando es dejado o abandonado. Como hemos mencionado, el divorcio, la separación también deja huellas en nosotros que nos hace preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué tenía la otra persona? ¿Qué tiene la otra persona que yo no le haya dado? Y por eso él o ella me ha dejado. El abandono del cónyuge. Otro tema que yo quiero tocar, y es en el caso de los más jóvenes, digamos, que se da generalmente, y es el tema del noviazgo. Ocurre muchas veces también que el novio, o el varón o la mujer puede ser abandonado por su novia. Quizás en los momentos de los preparativos, en los momentos cuando ya faltaba poco para casarse, cuando ya estaba todo organizado, quizás con todas las ilusiones y de pronto vienen y te dicen, mira, yo no quiero seguir más con vos. Quizás podemos ver desde un lado y decir, bueno, si esta no era la persona adecuada, mejor. Pero sin embargo eso quedó
en la persona que recibió esa noticia. Otra cosa que me está tocando muy de cerca a mí, porque en este año se casaron 2 de mis hijos y si Dios mediante, ahora se casa el tercero en un mismo año. A ver, aprendan, los que tienen hijos grandes así se desocupan rápido. Entonces, ¿qué pasa? Estoy transitando el hecho de aprender a ser suegra. El hecho de aprender a ser suegra y 3 en el mismo año. 3 en el mismo año. Y ustedes saben muy bien que las relaciones entre suegras o entre suegros y yernos y nueras muchas veces no es fácil. Muchas veces no es fácil. Y esas situaciones que la suegra no la acepta a la nuera o que no lo acepta al yerno por esta o por otro motivo, porque la nuera no le cocina como la mamá le cocina, porque no tiene la casa como la mamá la tenía la casa, por esto o aquello, y la nuera no llena las expectativas que yo como suegra puedo tener o que como suegro él puede tener con respecto al yerno. Y ustedes saben muy bien que estas situaciones afectan hasta el mismo matrimonio. Afectan hasta el mismo matrimonio. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en estas relaciones. Y nosotros rechazamos a la nuera o rechazamos el yerno porque no cubre nuestras expectativas. Y dañamos a la persona. A veces puede suceder lo contrario, que el yerno o la nuera no acepte al suegro o a la suegra porque somos diferentes. Porque somos diferentes. Pero eso hasta puede afectar el matrimonio. Puede afectar el matrimonio. Y ustedes saben bien, cuando las suegras o los suegros son demasiado metidos en medio de los matrimonios, ¿cómo pueden afectar ese matrimonio joven o nuevo? Muchas veces rechazamos, ustedes han escuchado hablar mucho del bullying hoy en día, de la burla, y cómo genera en los adolescentes, y no tan solo en los adolescentes, en personas mayores también. La burla genera ese sentimiento de rechazo. Las relaciones entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre abuelos y nietos, entre nietos y abuelos. Y yo le quiero decir algo a los abuelitos, abuelos jóvenes y abuelos no tan jóvenes. Ustedes tenemos que entender lo importante que somos para nuestros nietos. Ustedes pueden ir a la palabra de Dios y ustedes van a encontrar ejemplos de abuelas, por ejemplo, que la importancia que tenemos nosotros sobre nuestros, no solo sobre nuestros hijos, sino sobre nuestros nietos también. Entonces nosotros tenemos que cuidar, porque cuando un abuelo rechaza a un nieto, está causando una herida, y cuando el nieto rechaza al abuelo, también. A veces rechazamos a las personas por apariencia, porque no se viste como a mí me parece que tendría que vestirse, porque no tiene los estudios, no ha ido a las escuelas que a mí me hubiera gustado que esa persona vaya, por el aspecto físico, por la raza. Nosotros cuando estábamos allá, yo lo he podido sentir mucho a eso. Lo he podido sentir mucho, el rechazo, la discriminación, por causa de la raza también. Eso se da mucho. Y no tan solo allá, se da acá también, y ustedes saben muy bien también. Los otros días mi hijo manda un WhatsApp y él pone la noticia de un enfermero, no sé si alguno lo habrá visto, de un enfermero que falleció, que él había estado trabajando en todo este tema de la pandemia, que él se contagió de COVID,
pero esta persona terminó muriendo. El papá de esta persona, él habla de rechazo social. Habla del rechazo social. ¿Por qué? Porque las personas, los vecinos, no querían que él viva ahí, porque ellos decían que los iba a contagiar. Entonces no tuvieron otra cosa mejor que golpearlo. La noticia dice que también le robaron el auto, quemaron la casa, cosas así. Y el papá hablaba de rechazo social. Y miren ustedes cómo puede afectar esto. Miren ustedes cómo puede afectar esto a las personas. Él terminó muriendo enfermero. Ahora, ¿qué causa todo esto a mí, en mí o en la persona rechazada? En el aspecto espiritual, que yo no pueda confiar plenamente en Dios, que me cuesta entender la gracia de Dios y que de alguna manera yo tengo que ganarme el favor y el amor de Dios. Y ahí entonces ahí es cuando nosotros podemos comenzar a hablar de aceptación. Cuando nosotros hemos indagado dentro nuestro si hay alguna de estas cosas que se han mencionado y muchas cosas más que yo no tengo el tiempo para hacerlo ahora, han tocado mi vida o están tocando mi vida. Y yo tengo que tomar una decisión. ¿Qué hago yo con eso? ¿Qué hago con toda esa carga? ¿Qué hago? Y yo puedo ir al Señor. Yo voy al manual del instructor, voy a la palabra de Dios. Y una de las primeras cosas que el Señor me dice es que Él nos creó como una manifestación de su gloria y de su poder. Y eso lo podemos ver en Génesis. Eso lo podemos ver en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Pero en esa manifestación de su gracia y de su gloria, Él también vio que lo que Él había hecho era bueno. Entonces, su palabra me está diciendo que yo sí valgo, que yo soy importante, porque el Señor en su palabra me dice que Él hizo algo bueno, que todo lo que creó y que usted y yo y cada ser humano que ha pasado por esta tierra fue algo bueno que el Señor creó. Entonces yo tengo que partir de ahí. Tengo que partir de ahí para poder comenzar el proceso de sanidad en mi vida, el proceso que el Señor quiere hacer en mi vida. Si yo he recibido algún momento esas heridas de rechazo, o si nosotros estamos ejerciendo en otros el mismo rechazo, yo tengo que empezar por ahí. Yo tengo que empezar a reconocer que el Señor hizo. Todo lo que hizo fue bueno. Todo lo que el Señor hizo fue bueno. Segunda cosa que te quiero decir, que Dios nos creó, Dios nos diseñó para tener una relación de amor con Él, algo personal. Y usted puede ver en la palabra de Dios, tener un montón de versículos donde habla acerca del amor de Dios. Y este es el principio, uno de los principios fundamentales que tenemos que tener claro. Esto se tiene que convertir en vida, en mi vida. El amor del Señor, vivirlo al amor del Señor, entenderlo, sentirlo en todo mi ser. El amor del Señor, ese amor que lo hace Padre. Porque yo puedo ser una persona creada por Él. Pero yo también
Yo no he sido diseñada para cualquier cosa. No he sido diseñada para andar caminando amargada por la vida. No he sido diseñada como un objeto de amor. Soy objeto de amor por parte de Él. Y Él quiere ser mi Padre. Y nosotros tenemos que entender este concepto de paternidad. Eso es fundamental para nuestras vidas. Mire, yo lo he vivido a mi relación con el Señor durante mucho tiempo, como un Dios que yo tenía que hacer esto y esto para que yo me lleve bien con Él. Un Dios vengativo, que si yo no hacía esto, me podía castigar. Y no recibí esa idea, esa verdad de paternidad de mi Dios. Y es fundamental que nosotros entendamos esto. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces llevamos eso a nuestros hijos. Ustedes saben, estaba leyendo y decía que la edad donde los chicos, nosotros, supongamos que nosotros como creyentes, traemos a nuestros hijos a la casa de Dios. La edad que con más frecuencia el adolescente deja de concurrir a la iglesia es la edad de la adolescencia. Es la edad de la adolescencia. Y yo creo que nosotros, y yo me hago cargo en primer lugar, que muchas veces fallamos en mostrarle a nuestros hijos que hemos entendido el amor de papá, el amor del Padre, el amor del que nos creó, el amor del que nos cuida, el amor del que nos provee. Vivirlo, hacerlo vida en mí, no una religión. No preceptos que yo tengo que cumplir porque sí. No, el amor del Padre tiene que ser vida en mí. Yo tengo que transmitirle a mi hijo, tiene que ver que yo disfruto del amor de mi papá. Eso es lo que necesitamos nosotros. Si nosotros no vivimos por eso, la plaquita iba a decir, yo no puedo dar lo que yo no tengo. Si yo no tengo el amor y lo vivo y lo transmito con alegría y con vida a mis hijos, ¿qué van a absorber mis hijos? Simple religión, simple religión. Y para ir terminando, así mi esposo pueda concluir. Y esto quizás nos puede doler a los que venimos a la iglesia, porque uno de los lugares donde se experimenta también el rechazo es en la iglesia. Y yo creo que es uno de los lugares más duros, porque nosotros venimos a la casa de Dios o nos congregamos porque necesitamos algo diferente, porque necesitamos amor, necesitamos ser acompañados, pero muchas veces somos rechazados dentro de la misma iglesia. Y nosotros tenemos que hacer frente a eso. Tenemos que reconocerlo, porque si lo negamos no vamos a avanzar. No vamos a avanzar, no vamos a contagiar a nuestros hijos del amor del papá. Entonces que como iglesia tenemos que hacernos cargo de esta situación también y empezar a ver y a meditar y pedirle al Señor sabiduría para que nos ayude a nosotros a no rechazar. A veces rechazamos a los jóvenes, a los adolescentes. ¿Por qué? Porque se visten así, porque se pintan el cabello, porque se ponen el aro, porque se hacen el tatuaje. Y nosotros le hacemos una cruz y decimos, no, eso es malo. No estoy hablando de pecado, pero ese también es otro tema. Así como papá me ama a pesar de todo, a pesar de mis flaquezas, de mis debilidades, de mis equivocaciones. Así yo tengo que amar a mi hijo, así yo tengo que amar
a mis hermanos, así tengo que amar a mi prójimo, porque acuérdese de los 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Esos 2 mandamientos. Y amar es demostrar que yo te acepto, que yo te recojo, que yo te acerco. Pero debemos empezar por el amor del papá, por el amor del papá. Conocer ese amor del papá, que se haga vida en nosotros, que a él no le importa qué ropa tenés, qué estudio tenés, qué auto tenés, qué casa tenés, no le importa nada. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Y por eso Él ha provisto esta noche, para que esta noche pueda ser una noche de sanidad. Qué bueno que es el Señor. Cuando hoy orábamos, antes de venir a este lugar, pedíamos que el Señor se revele en amor hacia nuestras vidas, revele el amor de Dios, el amor de Dios. Si nosotros no llegamos a comprender cuánto Dios nos ama a nosotros, dice, con amor eterno te he amado. Dios conoce las 24 horas de nosotros. Conoce nuestro sufrimiento, nuestras alegrías, también conoce nuestras debilidades. Quizás conoce esas cosas ocultas, también el Señor las conoce. Y el Señor sigue diciendo, yo envié a mi Hijo al mundo para salvar lo que se había perdido. Y nosotros hoy, acá sentados en este lugar, quizás con diferentes cosas que hemos escuchado, quizás hemos dicho, bueno, eso me pasa a mí, eso me toca a mí. Eso es parte de lo que yo he vivido o de lo que vivo. Y en esta noche nosotros le clamamos como iglesia que cada uno de los que estemos acá, no importa la edad, no importa si tú eres joven, si tú eres ya mayor, no importa la condición que se encuentre tu hogar, tu familia, no importa. Desde ese lugar, lo que el Señor me estaba hablando en esta semana también era acerca del hijo pródigo. De este joven que un día le dijo, papá, dame parte de tu riqueza, dame parte de nuestra riqueza porque yo ya quiero irme de acá. Dice en la palabra de Dios que esta parábola la contó el Señor Jesús y es para bendición de nuestra vida y para salvación de nuestra vida. Dice que este muchacho, el padre le dio su parte, la mitad de la riqueza, y se fue del hogar y en la vida malgastó todo lo que habían logrado sus padres, todo lo que le habían dado, a tal punto que un día su vida fue desastrosa, a tal punto que un día esa vida olía muy mal. Y en ese momento que este muchacho dice que estaba cuidando los cerdos y hasta deseaba la comida que comían ellos. Era tanto el hambre que este muchacho tenía que en un momento se acordó de su papá y de la casa de su papá, donde se comía en abundancia, donde había buena vestimenta. Y dice que él se acordó y dijo, voy a volver a la casa del papá. Y en esta noche ese es el mensaje. Quizás estamos sufriendo en nuestro matrimonio, o sufriendo con nuestros hijos, o sufriendo con nuestras adicciones, con nuestras tentaciones.
Pero en esta noche Dios te está diciendo, vuelve a la casa del Padre. Dice que cuando este muchacho volvió, el Padre, él venía lejos y el Padre ya lo estaba mirando. El papá ya lo estaba esperando. ¿Por qué? Porque el papá lo amaba. Porque el papá lo esperaba. Y dice que cuando este muchacho volvió, se abrazó con su papá. Y el papá lo primero que dijo a los siervos, a sus empleados, le dijo, vayan y traigan el mejor vestido para mi hijo. Vayan y traigan un anillo y pónganle el anillo. Vayan y pónganle en calzado, vístanlo de nuevo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Quizás en medio de nuestra tristeza, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro rechazo, Dios quiere inundarnos con su amor. Dios quiere decirnos cuánto nos ama. Y esto, ¿saben qué? Esto no es que nosotros cuando pensábamos y hablábamos con Iván acerca de esta palabra, nosotros pensábamos en cada uno de los que están acá. No en el que se quedó en casa. No en su amigo o en su pariente. No, nosotros pensábamos porque el trabajo de Dios, Dios quiere empezarlo por cada uno de nosotros. Hubo un momento que Pedro, el apóstol Pedro, dice que iba caminando a la iglesia y cuando lo paró una persona que mendigaba, muchas veces quizás puede ser nuestro hijo que mendiga, quizás puede ser nuestro nieto, nuestra esposa, nuestro esposo que está mendigando. Y dice que cuando él lo pararon le dijeron, muchachos, tengan misericordia, denme una limosna. Y dice que en ese mismo momento Pedro y Juan se miraron y le dijeron, lo que tenemos, lo que tengo, te lo doy. ¿Cómo vamos a dar algo si no tenemos? ¿Cómo vamos a dar algo que no tenemos? ¿Cómo vamos a traer paz a nuestro hogar si nuestra vida no tiene paz? ¿Cómo vamos a dar amor a nuestros hijos, a nuestros nietos, si nuestra vida está vacía? Y en esta noche es noche de restauración. Es noche de que nuestras vidas sean restauradas por el poder del Espíritu Santo. Que el Señor trabaje en nuestras vidas y nosotros sabemos de lo que Dios nos está hablando. Quizás ya han pasado muchos años de matrimonio y ya, mi amor, ya no siento amor. Ya siento rechazo. Ya me da asco. Pero el Señor dice, yo quiero poner vestiduras nuevas. Yo quiero ponerte vestiduras de amor. Yo quiero hacer un milagro. Un milagro en tu vida. Dice que mandó el Señor a matar unos animales gordos porque había fiesta en el hogar. Y el Señor nos está diciendo que cada vez que nosotros volvemos a los propósitos de Dios y a los planes de Dios para nuestra vida y para nuestro hogar y para nuestra familia, hay fiestas en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Aquel que es infiel, deje de ser infiel. Aquel que no ama, deje de no amar y empiece a amar. Aquel que maltrata, deje de maltratar y empiece a usar el amor de Dios. Aquel que desprecia y rechaza a los hijos, deje de hacer eso y empiece a dar amor, amor, amor a sus hijos, amor a su vida. ¿Cómo vamos a dar algo si no tenemos nosotros eso primero? Por eso Dios quiere en nosotros trabajar. Dios quiere trabajar en cada uno de los que estamos acá. Acá muchas veces nosotros como papá quizás echamos la culpa a otros. Muchas veces echamos la culpa a la esposa o al esposo de que está pasando algo en el hogar. No, dice el Señor.
Mire, hay versículos tremendos que dice que nosotros somos luz, que nosotros somos sal, que nosotros somos ministros de Dios y nosotros tenemos que vestirnos y dejar que el Señor nos vista. Y usted me dice, Juan Carlos, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo dejo que Dios me vista a mí? Con vestidura nueva, yo ya estoy cansado. ¿Cómo dejo? Primeramente, sea humilde. Dice el Señor, bienaventurado el manso y humilde de corazón, porque ese verá a Dios. Hay que ser humilde. Segundo, cada vez que usted escuche la palabra, sea obediente a la palabra. Señor, yo quiero poner en práctica eso. Yo quiero poner en práctica. Y usted va a decir, pero me cuesta. Yo sé que le cuesta. Hay veces que nosotros hemos orado hasta por 1 año, hasta por 2 años, y diciendo, Señor, revierte esto, revierte, Señor, saca, cambia, Señor, de eso en mi vida. Ustedes se acuerdan cuando iba el Señor Jesús caminando, y esa persona decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y por ese clamor el Señor hizo su obra. Yo lo invito para que en esta noche Dios lo ama tanto a usted, tal como usted es. No busque ser como nadie más. Busque ser como Dios lo ha hecho a usted. Y como usted es, Dios se va a glorificar. No sé si me entiende. Como usted es, Dios se va a glorificar. Porque Dios va a trabajar en amor y en verdad. En amor y en verdad. En amor y en verdad. Dios va a trabajar y va a hacer cosas maravillosas en usted. Esa es mi responsabilidad. Yo lo voy a invitar. Vamos a cantar una canción, hace mucho que no cantamos, pero vamos a cantar, que yo no canto. Ustedes ya han cantado hermoso recién, los felicito a los músicos. Y vamos a cantar una canción y vamos a ministrar en esta noche para que Dios haga todo lo que quiera hacer en cada uno de nosotros. Yo siempre le pido al Señor, Señor, cámbiame, Señor, cámbiame, Señor. Yo necesito a Dios. Yo no sé si usted, pero yo hoy, a mis 52 años, sigo necesitando que el Espíritu Santo siga trabajando en mi vida. Que Dios siga trabajando en mi vida. Y a pesar de que Dios ya hizo mucho, hay mucho más que yo siento que Dios tiene que hacer en mí. Amén. Amén. Y ese es nuestro anhelo. Vamos a cantar algo con Ivana y después ustedes también nos van a ayudar a cantar esta canción. Porque así ha dicho Dios: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré todas tus heridas, dice Dios.
corazón agradecido porque tú sanaste mi interior. Tú me sanaste y me restauraste. Tomaste mi vida en tus manos de amor. Tú me libraste y me rescataste, porque tú me amaste hasta lo sumo en la cruz. Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó, y hoy me acerco ante ti con gratitud, Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde esté y reciba de Dios su amor, su aceptación hacia su persona y su perdón. Reciba todo lo que Dios quiere hacer en su vida. Reciba ese bálsamo de amor que está diciendo: ven aquí mi hijo, ven aquí mi hijo. Yo le invito a que se ponga de pie un momentito. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú estás mirando, Señor. Y tú preparaste, Señor, este momento, Señor, para sanarnos, para restaurarnos, para sacar lo que había dentro nuestro, para comenzar, Señor, con ese proceso de sanidad. Señor, para que ya no caminemos humillados, para que no caminemos cargados de dolor o hiriendo a otros. Señor, que podamos ser despojados de todo ese peso, Señor. Que podamos ser despojados, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda estar obrando en nuestras vidas en esta noche, Señor. Tú sabes que todos, de una manera u otra, Señor, hemos experimentado, Señor, este sentimiento de rechazo hacia nuestras vidas y nosotros hacia otros. Necesitamos, Señor, que tú sanes nuestra vida, Señor. Necesitamos que tú arranques, Señor, aquello que está estorbando. Necesitamos que tu Espíritu Santo obre en nuestro ser. Sabemos que el Señor Jesús, cuando estuvo acá en esta tierra, fue rechazado. Sabemos que aún hasta el día de hoy es rechazado. Y sabe y conoce lo que es ese sentimiento. Por eso, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, liberándonos, sanándonos, levantándonos, restaurándonos. Que podamos sentir tu amor en nuestro ser. Que podamos vivir tu amor como algo delicioso, Señor. No como una religión, no como una obligación, Señor, sino que algo que sea vida, Señor, algo que sea vida.
para que podamos dar vida a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, glorifícate en nosotros. Señor, ahora cuando estemos, Señor, juntos, Padre, que el amor de Dios inunde nuestro ser, Señor. Padre, que tú nos pongas vestiduras nuevas, Señor. Una vestidura, Señor, de hijos de Dios, de ministros de Dios, de ser luz, de ser sal. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona todas nuestras ofensas, todo aquello que te hemos hecho mal, Señor. Todo aquello que hemos dañado. Perdónanos, Señor. Y hoy te pedimos que tú pongas más de ti en nosotros, Señor. Nos postramos delante de ti con humildad, Señor. Y hoy te decimos, Señor, haz tu obra, Señor, en mi vida. Cámbiame, Señor, restáurame, límpiame, porque quiero ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, para gloria y honra de tu nombre. Bendecimos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a la congregación, Señor. Bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Y termino con un versículo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén.